Chicos, muy buenos días. Estamos iniciando nuestras clases del día lunes 19 de octubre y para ello necesito que tú estés concentrado y vamos a ingresar a un nuevo tema en el curso de aritmética. Para ello necesito que también estés repasando algunos cursos o los temas anteriores que hemos ido trabajando. Siempre recuerda que tenemos una relación siempre en los temas que hemos trabajado con anterioridad a los que vamos a trabajar hacia adelante. ¿Sí? Entonces empecemos con el día de hoy con el curso de aritmética. Ya vamos a trabajar el curso de aritmética esta vez y vamos a ver el tema de la fracción. La fracción, o en algunos vamos a hablar sobre las fracciones, porque también vamos a encontrar distintas fracciones, clasificaciones, y que todas no son iguales. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, empecemos hablando de qué es una fracción. Primero tenemos que saber qué es una fracción, cómo se representa y que de repente en mi vida personal, cómo yo o en qué momento utilizo las fracciones. Entonces, la fracción simplemente va a expresar una o más partes iguales en que se ha dividido la unidad. ¿A qué se refiere eso? Mira, me dice que la fracción expresa una o más partes iguales en que se ha dividido la unidad. Por ejemplo, vamos a hablar sobre una pequeña torta, ya que muchos conocen, muchos de repente hemos trabajado en base a eso. Yo tengo una torta y esta torta ha sido dividida, mira por aquí, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 partes. ¿Sí? Agarra un cuchillito y lo han dividido. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que de repente no te vas a comer toda la torta, solo necesitas dos partes. La primera y la segunda que están por aquí. ¿Te das cuenta? Simplemente estas dos partes yo me las quiero comer y la demás lo quiero dejar. Entonces, por lo tanto, esto no nos puede pasar en nuestra vida diaria, ¿sí? Pero ¿cómo nosotros podemos representar esta acción ya en matemática? Veamos por aquí una representación gráfica. Esta representación gráfica va a pasar en nuestro caso de nuestra torta. Nuestra torta será el círculo que está dividido en 8 partes. Y por aquí lo hemos pintado estas dos partecitas que va a representar, ojo, que va a representar los dos pedazos de torta que yo me he comido. ¿Te das cuenta? Mira, ¿ves? Esto es una representación matemática. Esto ha sido una representación real de lo que yo en algún momento quizá me ha pasado. Entonces, mira, vuelvo a repetir. Esta representación gráfica también está dividida en 8 partes iguales. Ojo, en 8 partes iguales. Y esto quiero remarcar. ¿Por qué? Porque la fracción siempre va a ser una división en partes iguales. Nunca en partes diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, mira, la representación gráfica tiene 8 partes de manera que estén iguales. Pero simplemente he agarrado dos espacios que están pintados. Esos dos espacios que están pintados representan las dos o los dos pedazos de torta que yo me comí. ¿Sí? Entonces, de manera numérica, ahora vamos a ver, de manera numérica. Fíjate bien por aquí. De manera numérica, yo podría decir de la siguiente manera. Mi torta se ha dividido en 8 pedazos. ¿Sí? Mi torta se ha dividido en 8 pedazos. Y, ojo, y simplemente me he comido 2. Esta es una representación numérica. Pero cada uno de estos números representa algo, ¿verdad? Entonces, este número 8 representa, o se le conoce como el denominador. Ahora, este denominador, ojo, este denominador me habla sobre la división que se ha hecho del entero. ¿Estamos de acuerdo? ¿En cuántas partes se ha dividido? Entonces, esto habla sobre la división. Sobre la división que se ha realizado de manera general. ¿Estamos? Entonces, mira, ¿en cuántas partes he dividido yo mi torta? En 8 partes. Ese es el denominador. ¿Sí?
¿Y qué pasa con el número que está en la parte superior? Que es el número 2. Ah, ya. Eso es el numerador. Ahora, el numerador representa la parte tomada, la parte o los pedazos que yo me he comido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el numerador representa la parte tomada. Parte tomada. ¿Sí? ¿Ya? Eso representa el numerador, lo que yo he agarrado de esta torta, lo que yo me he comido de esta torta. ¿Estamos? Eso representa el numerador. Y el denominador, en cuántos pedazos totales lo he dividido mi torta primero. ¿Sí? ¿Te acuerdas que fue en 8? Por eso está de esa manera. ¿Sí? Entonces, mira, nuestro caso de la vida real puede ser representado gráficamente en matemática y también se puede representar de manera numérica. ¿Sí? Entonces, las fracciones vamos a decir que es una división de partes iguales de un entero. Ahora, de esto, de lo que se ha dividido un entero, yo puedo tomar algunas de estas partes, solo algunas de estas partes. ¿Sí? A eso se le llama numerador. Y lo que yo he dividido se le llama denominador. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, ahí hemos hablado primero de lo que es una fracción. Listo, chicos. Ahora vamos a ver números fraccionarios. No todos los números o todas las fracciones podemos decir, o que tenga esta representación, podemos decir que es una fracción. Vamos a ver en qué casos sí es una fracción y en qué casos no es una fracción. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Me dice que un número o los números fraccionarios son diferentes a la unidad. ¿Qué quiere decir diferentes a la unidad? Que no es igual a 1 o más a 1. Por acá, fíjate bien. Mira. Por ejemplo, tengo algo, vamos a decir que tengo algo que se ha dividido en 5 partes, y de las 5 partes me como solo 2, ¿verdad? Solo 2, ¿sí? Entonces, mira, ve, esto se lee 2/5, ¿eh? Entonces, ¿esto por qué es una fracción? ¿Por qué? Porque yo he dividido algo en 5 y simplemente he comido 2. ¿Cuántos me ha sobrado? 3. Me sobra todavía de lo que yo he dividido. ¿Estamos de acuerdo? Ya sea un chocolate, una torta, lo que sea. Pero yo lo he dividido en 5 y simplemente me he comido 2 y lo que me sobra estoy dejando. Estoy viendo que me está sobrando. ¿Estamos de acuerdo? Ahí representa una fracción. ¿Estamos? Ahora aquí, en el número 7. Fíjate en el número 7. A ver, yo tengo algo que he dividido en 7. Y esta vez me quiero comer 5. ¿Cuánto me sobra? 2. ¿Todavía me sobra? Sí. Por lo tanto, todavía es una fracción. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Vamos a ver un casito cuando no se le llama fracción. Fíjate por aquí, ¿no? Por ejemplo, dice, yo he dividido algo en 2, pero me quiero comer estos 2. ¿Me sobra algo? No, no me sobra nada. Entonces, si yo pongo... Por ejemplo, yo me quiero comer 2. Esto ya no representaría una fracción. ¿Por qué? Porque esto se convierte en un entero. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, imaginemos, vamos a dibujar acá al costadito. Yo tengo una tortita y esta tortita lo he dividido, es pequeñita, lo divido en 2. ¿Sí? Y simplemente yo me como los 2. ¿Te sobrará algo? No, te has comido completamente entero, todo te has comido, pero no te sobra nada. Entonces ahí no representaría una fracción, porque no te sobra nada. ¿Ya? ¿En qué casos? Entonces esto no sería una fracción. Te debe sobrar algo. Mínimo 1, por lo menos. Entonces, ¿qué le cambio? Aquí yo le pondría, por ejemplo, 1/2. Mira por aquí. Yo he dividido algo en 2 y me como 1.
¿Sí? Yo he dividido algo en 2 y me como 1. ¿Me sobra 1? Me sobra algo, ¿ve? Me sobra algo. ¿Estamos de acuerdo? Listo, ya está. Ahí está, y todavía es una fracción, pues porque me está sobrando. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Mira por aquí, ¿ah? ¿Qué pasa por aquí si yo, escúchame bien, si yo le pongo el 8? Mira, 8 cuartos. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Será una fracción? Pensemos, a ver, pensemos si es una fracción o no. A ver, mira, no es una fracción, ¿por qué? Te doy una pista. En este caso, si tú divides 8 entre 4, te sale a 2. Mira, esto es una división y te sale 2. ¿Ve? Entonces, esto es una división exacta. Entonces, esto no representa tampoco una fracción. ¿Estamos de acuerdo? En alguna oportunidad, ¿no ves? Yo te he explicado de que esto también representa una división, ¿cierto? Ya, muy bien. Pero aquí, 8 entre 4 es a 2. ¿Ve? Es a 2. Entonces, es una división exacta. Cuando es una división exacta, no representa una fracción. Pero profesor, ¿qué pasa si es inexacta? Vamos a imaginar que es 7. Profesor, ahora yo le he puesto 7 y no se puede dividir entre 4. Es inexacta. Ahora sí puede representar una fracción. Ahora sí puede representar una fracción. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a ver dos ejemplitos más. ¿Sí? Muy bien. Mira, una fracción, una fracción. Para que sea fracción, ¿será 3 cuartos? Sí, profesor, porque he dividido algo en 4, me he comido 3 y me sobra 1. Sí, me sobra todavía. Muy bien. A ver, pero ¿qué pasa si yo le pongo 5 medios? ¿También será una fracción? A ver, profesor, 5 medios, lo puedo dividir, 5 entre 2, es una división inexacta. Ya. Entonces, como no es exacta, sí se puede dividir. ¿Qué hubiera pasado si yo le ponía 4? 4 entre 2. Profesor, 4 entre 2 es a 2. No podría ser una fracción porque es un número exacto. Entonces, el 4 nunca podría ir acá. Ya no se le llama fracción, porque se representaría como una división. Entonces aquí sería, vamos a ponerle el 5. ¿Sí? Número 5. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, chicos. Espero que estén atentos porque necesitamos avanzar. Muy bien, chicos, ahora sí nos toca hablar sobre las fracciones, pero de manera gráfica. Necesitas reconocer las fracciones de manera gráfica. Entonces, mira, escúchame bien. Para poder reconocer una fracción de manera gráfica, primero debes tener en tu cabecita de que una fracción tiene partes iguales. Está dividido en partes iguales. ¿Estamos de acuerdo? Nunca una fracción puede estar dividida de manera indistinta. Siempre tiene que estar de manera igual. ¿Ya? Muchas veces podemos representarlo, no sé, con un cuadrado, con un rectángulo, con un triángulo, con un círculo. Eso no es muy parametrado, tú puedes representarlo con cualquier figura. ¿Sí? Muy bien. Ahora, lo que sí debemos saber es de que esas partes que yo voy a dividirlo debe ser de manera equitativa, de manera igual, para todos. ¿Ya? Entonces, cuando yo represente o quiero graficar una fracción, en alguna oportunidad a ti ya te van a presentar algunas fracciones que de repente tú puedes decir, profesor, aquí no está dividido de manera igual, pero me dice que yo necesito representarlo de manera numérica. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a representar o vamos a reconocer fracciones de manera gráfica o en gráficos. ¿Sí? ¿Esta es una fracción? Sí, porque es un rectángulo y está dividida en 4 partes iguales. ¿Sí? Muy bien. Entonces nosotros debemos representarlo de manera numérica. De manera numérica. Muy bien. Acuérdate lo siguiente. Mira, acuérdate lo siguiente. Que por aquí irá el numerador en la parte superior y aquí el denominador. ¿Ya? Mira, numerador en la parte de arriba y denominador en la parte de abajo. ¿Qué representa el denominador? Ojo, el denominador representa la cantidad dividida. ¿En cuántos está dividido? Muy bien, observa por aquí. ¿En cuántos está dividido? 1, 2, 3 y 4. Muy bien, muy bien.
simplemente el 4, ¿cierto? Ahora necesito saber en el numerador o cuántas partes yo he tomado. ¿Está pintado o me he comido? Que es lo mismo, ¿ya? Muy bien, entonces contemos, ¿ah? Mira, 1, 2 y 3. Muy bien, en el numerador va el número 3. Ahí está, ahí lo tenemos. ¿Fácil? Sí, recontra muy fácil. Vemos en el segundo caso, miren chicos, el segundo caso, el triangulito, que es el más clásico, ¿no? Muy bien, ¿en cuántos está dividido el triángulo? En 2, profesor. Muy bien, ¿eso va en el denominador o en el numerador? En el denominador. ¿Y qué va en el numerador? En el numerador va cuántas partes se ha pintado. ¿Cuántas partes se ha pintado? 1, profesor. Muy bien, 1. Entonces esto sería un medio. Un medio. Ahora sí vamos a ver el caso número 3. Observa el caso número 3. Quiero que observes y veas qué es lo que hace diferente a los demás. Miren, observa. Fíjate que aquí está dividido en triangulitos. Aquí abajo también en triangulitos. ¿Pero qué pasó aquí? No lo he dividido en triangulitos. Y aquí tampoco. Y pese a que está pintado. ¿Está dividido en partes iguales? Aparentemente no. Aparentemente no. ¿Por qué? Porque aquí está dividido en triangulitos, aquí también, pero estos dos espacios no está dividido en triangulitos. Entonces, profesor, ¿cómo represento eso? Porque sabemos que la fracción tiene que tener divisiones exactas, iguales, partes iguales. Profesor, ¿esto está mal? No, no está mal. Lo que está ocurriendo es lo siguiente, observa. Lo que tienes que saber es cuál es el tamaño más pequeñito de esta figura. ¿Cuál es el tamaño más pequeñito? ¿Un rectángulo o un triángulo? El triángulo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, todo lo vamos a dividir en los triángulos de la misma manera como lo está en algunos espacios. ¿Sí? Entonces, profesor, aquí falta dividirlo. Muy bien, agarras tu regla y lo divides. Ya está, ¿ves? ¿Te das cuenta? ¿Tiene partes iguales que ellos? Sí. ¿Quién más falta? Este de acá arriba. Y bien, simplemente agarras un poquito, lo borras y dices, esto también tiene que estar dividido de esta manera. Ya está. Bien. Ahora sí está dividido en triángulo, 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 triángulo y triángulo. Ahora sí. Ahora sí está dividido en triángulos. Ahora, recién yo podría representar de manera numérica. ¿Sí? De manera numérica. Entonces, vamos a contar cuántos triangulitos existen. A ver, mira por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ojo, acuérdate que aquí hay dos triangulitos. Ojo, hay dos triangulitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Estamos de acuerdo? 8. ¿Eso va a dónde? ¿En el denominador o en el numerador? En el denominador. Ahí está. ¿Bien? ¿Y cuántas partes está pintado? Acuérdate que esto son dos, ¿ve? Son dos triangulitos. Y esto, solo uno. Entonces, 2 más 1, 3. Entonces, esto representa 3 octavos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Muy bien. Entonces, vamos a ver un ejercicio más para que puedas tú acordarte. Muy bien, chicos. Miren, observen por aquí. En este círculo también observo lo siguiente, que no está dividido en las mismas partes, no tiene la misma división. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Observa por aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tengo que dividirlo de la misma manera como esto. Como esto, ¿ven? Son las partes más pequeñitas, más pequeñitas. Entonces, agarro un color rojo y digo, allá, esto está dividido así, ¿ven? Mira, como en dos, ¿ven? Esto también lo dividiría en dos, así, de esa manera. Y esto también lo dividiría en dos. Ahí está. ¿Ahora sí está dividido en partes iguales? Sí, profesor, está dividido en partes iguales. Entonces, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y cuántos está pintado? 1, 2, 3. Profesor, ¿es el mismo de arriba? Sí, parecido, ¿no? Muy igualitos, pero en figuras distintas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, entendamos eso y metamos a la cabeza de que una fracción debe ser una división en partes iguales. Bien, chicos, ahora vamos a ver una clasificación de las fracciones, pero una clasificación un poco muy puntuales, ya las que deberías de conocer tú de manera interactiva, ¿sí? Muy bien.
A ver, primero entendamos de que las fracciones vamos a hacer, va a haber de distinta manera, ¿ya? Van a haber fracciones propias, impropias y en fin. Entonces vamos a empezar con las dos primeras que son las más conocidas y que en muchas oportunidades vamos a trabajar sumas y restas también. Entonces, ¿cuáles son esas dos? Primero la fracción homogénea y la fracción heterogénea, ¿ya? Heterogéneas. Homogéneas y heterogéneas. Ojo, estas dos clasificaciones de fracciones simplemente se pueden hacer comparación de dos fracciones a más, nunca una sola. Entonces, si yo quiero decir, profesor, fracciones homogéneas, ¿puedo trabajar solo con una fracción para decir que es homogénea? No, debería ser de dos fracciones a más para poder decir si son homogéneas o no. ¿Estamos? Lo mismo sucede en las fracciones heterogéneas. Para poder decir que son fracciones heterogéneas, debería tener de dos fracciones a más. ¿Qué pasa si tengo solo una? Si tengo solo una, no podría decir que es homogénea o no podría decir que es heterogénea. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Si tengo solo una fracción, ¿ya? Jamás podría decir que es homogénea o que es heterogénea, ¿sí? Para poder saber eso, deberías tener de dos fracciones a más, de dos a más, ¿sí? Puedes tener 3, 4, no sé. Entonces, las fracciones homogéneas son aquellas, ¿ya? Son aquellas que tienen igual denominador. ¿Sí? Son aquellas que tienen igual denominador. Ah, ¿ya te acuerdas qué es un denominador? Sí, ¿no? Muy bien. Mira, las fracciones homogéneas son aquellas que tienen igual denominador. Por ejemplo, mira por aquí. Mira, por acá voy a poner, por ejemplo, 2 séptimos. ¿Podré decir que ese 2 séptimos es homogénea? No. Tendría que tener mínimamente dos fracciones para poder decir si son o no son homogéneas. Mínimamente dos. Si solo tengo uno, no. Jamás podré decir si es homogénea o no, porque es una comparación. ¿Ya? Entonces, por aquí podría yo poner, por ejemplo, un séptimo. Ahora sí podría decir que son homogéneas. ¿Sí? ¿Puedo comparar? Sí. ¿Puedo decir que son homogéneas? Sí. ¿Por qué? Porque su denominador son iguales. Son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Su denominador son iguales. Tengo solo dos fracciones y ¿puedo decir que son homogéneas? Sí. Ahora sí puedo decir que son homogéneas porque llevan el mismo denominador. Profesor, ¿puedo aumentarle uno más? Sí, por supuesto. Mira por aquí. Vamos a aumentarle dos más. 4 séptimos y 3 séptimos. Ahí está. ¿Son fracciones homogéneas? Sí, profesor, porque llevan igual denominador. ¿Estamos? Sí. Entonces, mira, fíjate, ¿qué pasaba cuando solo tenía uno? ¿Podría decir que son homogéneas? No. A partir de 2 a más, recién puedo decir si son homogéneas o no. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa en las fracciones heterogéneas? Es lo contrario. Fíjate, ¿por qué es lo contrario? Acuérdate que las homogéneas son aquellas que tienen igual denominador. Entonces, en las heterogéneas será diferente. Entonces, son aquellas que tienen diferente denominador. ¿Ven? Son aquellas que tienen diferente denominador. Diferente. ¿Qué quiere decir? Mira, por ejemplo, 3 quintos, 1 cuarto, 2 séptimos, 4 novenos. ¿Ven? 4 novenos. Entonces, profesor, sus denominadores son totalmente diferentes. Entonces, esas fracciones se les llama heterogéneas. ¿Estamos de acuerdo? Heterogéneas, porque su denominador son totalmente diferentes. Ahora, igual que arriba, yo jamás podré
decir, por ejemplo, mira, yo tapo todas estas fracciones y digo, este 3 quintos, ¿será fracción heterogénea? No, no puedo saber si son heterogéneas o no. ¿Por qué? Porque para saber si son heterogéneas debe tener mínimamente dos fracciones. Ah, ya, profesor, ahora con esas dos fracciones puedo decir que son heterogéneas o no. Sí, ahora sí, porque haces una comparación entre los denominadores. Como son diferentes, puedes llamarlo fracciones heterogéneas. ¿Sí? ¿Pueden tener tres? Por supuesto. De tres, bien. Cuatro, mejor todavía. Entonces, si tienes mínimamente dos, puedes llamarlos heterogéneos o quizás homogéneos. Eso va a depender ya de los denominadores. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo puntual es de que jamás puedo decir si son homogéneos o heterogéneos cuando tengo solo una fracción. Muy bien, chicos, ahora vamos a ver la fracción propia y la fracción impropia. Escúchame, ¿eh? ¿Cuándo es una fracción propia? Una fracción propia es cuando el numerador es menor que el denominador, ¿ya? Cuando el numerador es menor que el denominador. ¿Ya? Cuando el numerador es menor que el denominador. ¿A qué se refiere esto? Mira, por ejemplo, ya conoces que aquí arriba va el numerador y aquí abajo va el denominador. Entonces, el numerador siempre debe ser menor que el denominador. Por ejemplo, 4/9. ¿Ve? Date cuenta, profesor. El numerador es más pequeño que el denominador, ¿ve? Es más pequeño. Entonces, a esa fracción le puedo llamar fracción propia. Ahora, profesor, ¿esta fracción propia puedo trabajar desde una sola? Sí, aquí sí puedo trabajar desde una sola fracción. Solo esto te da y te pregunta, ¿es una fracción propia? Sí, profesor, es una fracción propia. Entonces eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? A diferencia de la homogénea y la heterogénea. A ver, otra fracción propia. Mira, se me ocurre. 3 séptimos. ¿Es una fracción propia? Sí, porque su numerador es menor que el denominador. Otra fracción propia. Profesor, ¿estaría bien 9 tercios? ¿Estaría bien 9 tercios? A ver, veamos. ¿El numerador debe ser menor que el denominador? No, profesor, aquí el numerador es más grande que el denominador. Entonces, no, pues no estaría. Entonces, no estaría. Tendríamos que poner otro. Porque aquí con el numerador debe ser un número pequeño y el denominador debe ser un poco más grande. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí puedo poner 5 sextos, profesor. ¿Cumple o no? El numerador es menor que el denominador. Sí cumple, entonces no hay problema. Veamos el último. A ver, en el último, ¿podemos poner un medio? A ver, veamos si un medio cumple o no. ¿Un medio cumple? Por supuesto que cumple. ¿Por qué? Mira por aquí. Un medio cumple porque el numerador es menor que el denominador. Sí cumple. Entonces por ahí podemos decir que en realidad sí cumple todas estas fracciones para llamarlas fracciones propias. Eso es una fracción propia. Una fracción propia es aquella que su numerador es menor que el denominador. ¿Ya? Vamos con la fracción impropia, lo contrario. ¿Qué es una fracción impropia? Una fracción impropia es cuando el numerador es mayor que el denominador. Lo contrario, cuando el numerador es mayor, en esta oportunidad mayor que el denominador. ¿Sí? Cuando el numerador es mayor que el denominador, o sea, lo contrario. Fíjate bien, ¿no? Entonces, mira, fracción impropia cuando el numerador es mayor que el denominador. ¿Sí? Entonces, aquí en esta parte superior va a ser un número más grande y en la parte inferior un número más pequeño. ¿Sí? Muy bien, fíjate bien, mira, ahora sí podemos poner lo que habíamos visto aquí en un inicio, ¿no? Vamos a poner 9 quintos. A ver, por ejemplo, 9 quintos. Sí, ¿ve?
9 quintos, numerador más grande que el denominador, sí, por supuesto, entonces es una fracción impropia. Profesor, solo necesito uno, en este caso, para poder saber si es impropia o propia, sí, basta de uno y puedes saber si es propia o impropia. Acá no se compara entre varias, lo único que se compara entre varias son las homogéneas o las heterogéneas, ¿ya? Entonces veamos uno más, por ejemplo, a mí se me ocurre poner 7 medios. Mira, a ver, el numerador es más grande que el denominador. Otro, a ver, por aquí, 13 sextos. Por supuesto, 13 sextos también. El numerador es más grande que el denominador. Y por último, yo puedo poner 4, vamos a ponerle 15 cuartos. Ahí está, 15 cuartos. ¿Está bien? Por supuesto, 15 cuartos. ¿Sí? Entonces, 15 cuartos sería el numerador más grande que el denominador. ¿Ya? Vamos a ver uno más, las fracciones reductibles. ¿Estamos? Las fracciones reductibles. ¿Qué pasa con estas fracciones reductibles? Y en estos momentos lo vamos a ver. A ver, las fracciones o la fracción reductible es aquella que se puede simplificar, ¿ya? Entonces, son aquellas que se pueden simplificar, que se pueden simplificar. ¿Estamos de acuerdo? Se pueden simplificar. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, mira, por acá tengo 4 octavos, ¿sí? 4 octavos. ¿Qué quiere decir fracción reductible? Cuando yo puedo sacarle mitad, por ejemplo, mitad al numerador y mitad al denominador. Mira, mitad 2, mitad 4. ¿Ve? Puedo reducirlo, hacerlo más pequeño, por eso se llama reductible. Profesor, por ahí todavía puedes sacarle mitad. Claro, no hay problema. Mitad 1 y mitad 4. ¿Ve? Perdón, aquí no sería 4, sería 2. Ya está. ¿Se puede reducir? Claro, se puede reducir. Esas son fracciones reductibles. ¿Sí? Muy bien, ¿qué pasa aquí? A ver, vamos a ver un ejemplito más. Un ejemplito más. A ver, veamos. Ya, vamos a ver sobre 5. Y acá me sale 25. 5 25avos, imaginemos. ¿Se puede reducir, profesor? Sí, ambos se pueden dividir entre 5. Mira, ve. Entonces esto, le saco quinta, 1, quinta, 5. ¿Ve? Y se queda como un quinto. Y como se queda en un quinto, a eso ya se le llamaría fracción irreductible. ¿Por qué? Porque ya no se puede reducir. ¿Ve? Reductible, irreductible. ¿Ya? Entonces, una fracción reductible, vamos a ver, una fracción reductible, ¿ya? A ver, veamos en este caso, se me ocurre 6 octavos, ¿ve? Entonces, profesor, aquí por aquí se saca mitad, ya no hay problema, mitad 3, mitad 4, ¿ve? Entonces se queda como 3 cuartos, ¿y 3 cuartos se puede sacar mitad todavía? Profesor, el 4 tiene mitad del 3, no. Entonces, si quiero sacar mitad, ambos deben tener mitad. Eso hemos visto el año pasado. Entonces, por aquí se convertiría en una fracción irreductible porque ya no se puede reducir, ya no se puede hacer más pequeño. Se quedó ahí, se llama fracción irreductible. ¿Estamos bien, chicos? Muy bien. Estamos excelente este día. Muy bien, chicos, hemos terminado con esta clase del día de hoy, lunes, y empezando la semana ya y empezando el cuarto bimestre. Recuerda que también debes hacer tu separador de cuarto bimestre para poder saber de dónde debes estudiar. Nos estamos viendo y pronto debemos estar en nuestras clases virtuales de manera directa. ¿Sí? Nos estamos viendo. Hasta pronto. Cuídate mucho.